Estado Libre y Soberano de Puebla, compañeras diputadas, compañeros diputados, medios de comunicación presentes, señoras y señores. Los suscritos diputados del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional, quienes conformamos parte de la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción primera, 63, fracción segunda y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, 44, fracción segunda, 100, 144, fracción segunda y 147 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, 120, fracción sexta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, sometemos a consideración de este honorable cuerpo colegiado el siguiente acuerdo bajo el siguiente considerado. Los pueblos y comunidades indígenas han mantenido desde su origen una cultura que une los lazos de padres a hijos, conformando una cosmovisión única y una filosofía propia que da sentido a su vida familiar y comunitaria como producto de la herencia milenaria de sus antepasados. En los últimos años, el tema de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas han cobrado una importancia sin precedentes en los medios académicos, de comunicación, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, con miras a definir la relación que existe en el Estado y las etnias que coexisten en el interior de la nación. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007, se establecen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, en particular los correspondientes a la cultura, la identidad, el idioma, el empleo, la salud y la educación, así como el de mantener y reforzar sus instituciones, culturas y tradiciones, y a promover su desarrollo de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. Los derechos de los indígenas consisten en el reconocimiento a su libre determinación y a la autonomía que mejor expresen sus condiciones y aspiraciones como entidades de interés público. Estos derechos se encuentran consagrados en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que reconocen la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La fracción octava del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla establece que las leyes se ocuparán de la protección de los pueblos y comunidades indígenas. En el Estado de Puebla tiene una composición pluricultural y multilingüística sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas: náhuatl, totonacos, mixtecos, tepehuas, otomís, pocolocas y mazatecas, los cuales asentaron en el territorio que actualmente ocupa la entidad desde la época precolombina y conservan instituciones sociales, económicas, culturales y políticas que les son propias. Según datos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, México ocupa el 8º lugar en el mundo en cuanto a diversidad cultural. Los pueblos indígenas integran cerca del 12.7% de la población nacional, distribuidos en cerca de 20.000 localidades. Por su parte, nuestra entidad ocupa el 4º lugar a nivel nacional respecto a población indígena, solo después de los estados de Oaxaca, Chiapas y Veracruz, con una población estimada de 5.076.686 habitantes. 957.650 son indígenas, lo que representa el 18.9% de la población total. A su vez, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de los 217 municipios que integran nuestra entidad, 130 cuentan con representatividad indígena, como náhuatl, totonacos y otomíes en la Sierra Norte y en la Sierra Negra, pocolocas, náhuatl y mazatecas. La diversidad cultural y etnolingüística prevaleciente a lo largo y ancho de nuestro país
país ha impulsado una serie de modificaciones a nuestro marco jurídico de orden federal y estatal, tendientes a otorgar a los pueblos y comunidades indígenas la protección y desarrollo de su cultura, lenguas, usos, costumbres, recursos y formas de organización social, y al efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. Por ello, con fecha 24 de enero del año 2011, fue publicado en el periódico oficial del Estado el decreto del Honorable Congreso del Estado, por virtud del cual se expide la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla. En la referida ley establece en su artículo 75 que los ayuntamientos con población indígena deberá contar con una comisión de asuntos indígenas y podrán, de acuerdo a sus condiciones presupuestales y administrativas, crear unidades, órganos, comisiones o instancias de otra naturaleza encargados de atender sus asuntos. Sus titulares respetarán en su actuación las tradiciones de las comunidades. Por otro lado, es de señalar que el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal enuncia que los ayuntamientos promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades indígenas que habiten en el municipio. Asimismo, el artículo 78, fracción 15ª de la Ley Orgánica Municipal señala que es facultad del ayuntamiento designar entre los regidores a quienes deban integrar las comisiones que se determinan en la presente ley. Estas comisiones, con base en el artículo 94 de la ley ya señalada, establece que el ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le competen, nombrará comisiones permanentes o transitorias que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución. Es así que la legislación federal y la particular del Estado han sido objeto de un sinnúmero de modificaciones tendientes al reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada en sus pueblos indígenas y que consolidan sus derechos colectivos, adoptando de esta manera dos importantes premisas. La primera, la protección y desarrollo de las lenguas indígenas, de sus culturas, usos, costumbres, recursos y formas de organización social. Y la segunda, el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, logrando con éxito que en los juicios se tomen en cuenta sus prácticas y costumbres para solucionar sus conflictos. En mérito de lo anterior, sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente acuerdo. Primero, se invita respetuosamente a los ayuntamientos del Estado de Puebla que tienen población indígena a que constituyan comisiones de asuntos indígenas para atender a esta población y se realicen políticas en la materia de sus municipios. Segundo, se turna la Comisión de Asuntos Indígenas. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en los artículos 123, 146 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 120, fracción quinta y demás relativos al Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se turna el punto de acuerdo a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y resolución procedente. Tiene la palabra el diputado Salvador Escobedo Soledo.